Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwarefera, bienvenidos a Newstech episodio 2. Hoy no me voy a enrollar y voy a empezar a saco porque literalmente es el CES, que el CES es la segunda feria más importante en cuanto a hardware del mundo y hay tantas noticias y tantas cosas de las que hablar que o voy rápido o seguramente este noticiario va a durar 50 minutos. Así que voy a mirar de ir lo más rápido posible y resumiros lo más rápido posible todo lo que se ha presentado. Vamos a empezar por el mundo de AMD. Si bien al principio de la semana pasada os hablaba de que un medio taiwanés especulaba que AMD podría presentar Zen 3 a 7 nanómetros Plus en el CES 2020, a día de hoy ya sabemos que esto no es así, no ha ocurrido. Lo que sí que han presentado son dos procesadores para portátiles bastante interesantes. Hablamos de los Ryzen 7 4800U para portátiles y Ryzen 7 4800H para portátiles gaming. Los dos procesadores cuentan con 8 núcleos 16 hilos, en su versión U solo tiene 1,8 GHz de frecuencia base, en su versión H 2,9 y ambos modelos llegarían a los 4,2 GHz en modo Turbo Boost. Están basados en la tecnología Zen 2, están basados en la arquitectura Zen 2 o Ryzen 3000 a 7 nanómetros, aunque en el tema de procesadores de portátil, por algún motivo AMD suma 1000, lo cual llaman Ryzen 4000, pero realmente son Ryzen 3000. En el caso del Ryzen 7 4800U, este cuenta con una iGPU integrada que es una Radeon 8. Esa 8 nos indica que tiene 8 Compute Units y tendrá un TDP de tan solo 15 vatios, más o menos en un consumo vendrían a ser unos 30 vatios. Lo que hemos podido ver es una comparativa entre este procesador y el Intel Core i7 1065 G7 y en un solo núcleo este AMD pues tendría un 4% más de potencia y en el conjunto completo tendría hasta un 90% más de potencia, es decir, tarea multinúcleo. Las pruebas se han hecho en un benchmark sintético que es el Cinebench R20 y aparte de eso pues también se han hecho pruebas en el 3D Mark Time Spy Extreme consiguiendo que el procesador de AMD tuviera un 28% más de rendimiento que el de Intel. En cuanto al 4800H, este tendrá un TDP de 45 vatios, consumo será más o menos unos 60 vatios y no tendrá gráfica integrada. Es decir, una solución bastante extraña, pero hay que decir que esto está pensado para portátiles gaming de alto rendimiento, lo cual necesitarían una gráfica dedicada. En el caso de este procesador, con respecto al 4800U, en Cinebench R20 nos daría un 12% más de rendimiento y sería pues más o menos entre 6 y 10 FPS más en juegos. Por cierto, ambos procesadores van a salir al mercado de manera inminente, pero hay que decir que el 4800U saldrá este primer trimestre, se desconoce el precio, aunque sí que se sabe que saldrán más de 100 modelos de portátiles diferentes. Y en cuanto al Ryzen 7 4800H, se sabe que saldrá en el segundo trimestre. De momento he confirmado un modelo del G5 SE que estará disponible a partir de $799. Habrá que ver luego cómo acaba la conversión con las tarjetas gráficas dedicadas o qué tarjetas gráficas dedicadas se van a utilizar para este 4800H. Por cierto, también nos han hablado de una nueva tecnología denominada SmartShift. SmartShift parece ser una tecnología que es una evolución del Crossfire y que nos permitiría la integración de la iGPU del procesador con una gráfica dedicada mediante una línea directa de Infinite Fabric, un puente virtual entre ambas gráficas para aumentar el rendimiento, aunque este 4800H se supone que no cuenta con iGPU y que podría utilizar ese Infinite Fabric comunicado directamente con una GPU dedicada de Radeon para que de esta forma pueda tener los beneficios de una APU al mismo tiempo que tenga pues ese chute extra de rendimiento y que pueda controlar mejor la tarjeta gráfica dedicada para también poder controlar su consumo. Veremos cómo queda y os mantendremos informados acerca de esta nueva tecnología. AMD en este CES también ha coronado el mundo de los workstations, que ha presentado Threadripper 3990X de 64 núcleos. La verdad es que basado en Zen 2 7 nanómetros es un bombazo que le cae encima a Intel. Como os he dicho, este Threadripper 3990X cuenta con 64 núcleos, 128 hilos, que funcionan a una frecuencia base de 2,9 GHz y llegará en modo boost a 4,3 GHz. Se acompaña con 288 MB de caché y tiene un TDP de 280 vatios. En consumo hablaríamos de unos 350-400 vatios. Y llegará al mercado el 7 de febrero por un precio de $3.990. Seguramente ahora algunos se esté echando a las manos a la cabeza diciendo $3.990, Dios mío. Sí, muy bien, pero es que para igualar esto en Intel habría que utilizar dos procesadores Intel Xeon Platinum 8280. Sí, has escuchado bien, dos. Y cada uno de esos procesadores solo tiene 28 núcleos, es decir, ambos contarían solo con 56 núcleos versus 64 del Threadripper, 112 hilos totales
totales en Xeon versus 124 hilos totales en ese Threadripper. Y es que el precio de estos dos Xeon Platinum sería ni más ni menos que $20.000. Así que esta opción del Threadripper 3990X no solo sacaría en lo que es el renderizado en V-Ray un 30% más de rendimiento, sino que si hablásemos de precio, pues comparar de 20.000 a 3.990, bueno, a 4.000 es 5 veces menos su precio. Así que con este nuevo Threadripper, AMD entraría pegando un golpetazo en la puerta en el mundo de los workstation, donde podría hacer muchísimo daño a Intel. Y es que en su relación calidad-precio ahora mismo sería imbatible por parte de Intel. Ya veremos después a ver qué ha sacado Intel en esta presentación, pero de momento AMD entre los procesadores de portátil y este procesador de workstation está partiendo la pana literalmente. Y ahora ya saltemos al mundo de las tarjetas gráficas de AMD, y es que AMD pues ha filtrado una tarjeta gráfica, o ha hablado de que va a venir una tarjeta gráfica que estarían preparando y denominada Big Navi. Esta Big Navi estaría pensada para competir con las tarjetas gráficas de alta gama de Nvidia. Todo lo que sea Nvidia Turing de alta gama, en este caso apuntamos a la 2080 Ti, estaría en auténticos problemas de ser cierto todo lo que se ha filtrado. Y es que aunque la misma AMD no nos ha hablado acerca de esta tarjeta gráfica, solo nos ha dicho pues que está en proceso, la verdad es que se ha filtrado un benchmark de esta misma tarjeta gráfica y es bastante interesante. Hay que hablar que en este benchmark que se ha filtrado es del OpenVR Benchmark, que es un benchmark pensado para gafas de realidad virtual, y que la tarjeta gráfica al parecer estaba utilizando o estaba siendo conectada con un Ryzen 7 4800H, este nuevo procesador de portátiles del que os he hablado hace un momentito, y el cual estaba trabajando entre 4 y 4,2 GHz. Como podemos ver en el benchmark, literalmente esta tarjeta gráfica conseguiría una puntuación de 103 puntos con 32 a una resolución de 1512 x 1680 y una tasa de refresco de 90 Hz, algo que sin duda la situaría por encima de las 2080 Ti. En cuanto a las 2080 Ti, tenemos en cuarta y quinta posición esas tarjetas gráficas. Si me vais a hablar del primer puesto y el tercer puesto, olvidadlos, porque si os fijáis la resolución es muchísimo más baja y es por eso que hay ahí una 2070 y una 1660 Ti. Pero si hablamos de la misma resolución, tenemos en cuarta y quinta posición a las 2080 Ti, en cuarta posición junto a un i7 8700K y en quinta posición junto a un i9 9900K, misma resolución, misma frecuencia, y obtendrían algo menos de rendimiento bajo este benchmark sintético. Antes de que podáis empezar con el hype, debo decir una cosa, y es que este tipo de benchmarks hacen un uso bastante intensivo de lo que es el ancho de banda de las memorias, por lo cual, a mi forma de ver, podría ser que esta nueva Big Navi sea un monstruo en cuanto al die, es decir, en cuanto al silicio, sea un monstruo para poder competir con esa 2080 Ti. Hablaríamos de un procesador muy grande, de una GPU muy grande, pero al mismo tiempo seguramente no estemos hablando de memorias GDDR6, sino que hablaríamos ya de memorias HBM2. En este caso, el ancho de banda tan grande que ofrecerían estas memorias HBM2 facilitarían o serían bastante interesantes para que pudiésemos alcanzar pues esta tasa de refrescos a estas resoluciones en realidad virtual. Hay que recordar que son dos pantallas al mismo tiempo y que se reaprovechan las texturas, pero el ancho de banda enorme que nos ofrece HBM podría facilitarnos que ese chip pudiera moverse suficientemente rápido para escalar hasta los 90 Hz en esas frecuencias. Habrá que esperar a ver los resultados finales de esta Big Navi y las especificaciones finales. De momento poco más se sabe, nada más que serán presentadas o será presentada oficialmente seguramente en junio. Y hablando de junio, y antes de saltar a otras noticias, quiero decir que en junio, como ya sabéis, será presentada la nueva generación de tarjetas gráficas de Nvidia, que en este CES no ha presentado nada, y es que actualmente tiene Turing y se está hablando de que Ampere sería un 30% más potente. Sí, Nvidia normalmente suele presentar sus tarjetas gráficas justo antes del verano, y los modelos Founders Edition aparecen justo antes del mercado o antes de agosto. Por lo tanto, habría que esperar a junio o julio la presentación de Nvidia y la presentación de AMD de esta
esta Big Navi. Aún así, aunque en el momento en el que se presente Big Navi, Nvidia salte a la arquitectura Ampere y con eso la Big Navi quede un poco más atrás, habrá que ver la relación calidad-precio que nos ofrece esta Big Navi, porque de ser cierto y confirmarse que es tan potente como una 2080 Ti y que pueda salir al mercado con un precio mucho más barato, conociendo a AMD sería su política, la verdad es que seguiría siendo una tarjeta gráfica muy interesante, porque seguramente la nueva arquitectura de Ampere sería algo más cara. Y ahora, después de todo esto, vamos a hablar ya de la otra presentación de AMD y la última para acabar con AMD. Y estamos hablando de que AMD ha anunciado las tarjetas gráficas RX 5600 y 5600M. Sí, estas tarjetas gráficas ya os he hablado bastante a lo largo de vídeos anteriores y ambas tarjetas gráficas cuentan con 36 Compute Units repartidos en 2304 Steam Processors, se acompañan con 6 GB de memoria GDDR a una frecuencia total efectiva de 12 GHz. La de portátiles tendrá un consumo de solo 60 vatios, es decir, la M, y la otra, pues el consumo será más grande, tendrá un TDP de 150 vatios. En cuanto a las frecuencias, se está hablando de que la frecuencia máxima serían 1560 MHz y ambas tarjetas gráficas saldrían al mercado el 21 de enero, es decir, en escasos 11 días, con un precio de salida de $279. Tendríamos unas tarjetas gráficas capaces de competir con las Nvidia 1660 Ti y que tendrían un precio algo más bajo, aunque estos 279 euros en España seguramente se traducirán en unos 295-300 euros por los gastos de aduana e importación, pero sin duda pues van a ser una buena opción para todos los que estábamos esperando competencia en ese rango de gamas de tarjetas gráficas en el mercado. Ahora vamos a saltar a Intel, que también ha venido con bastante chicha. Hay que decir que Intel está en un periodo de transformación profundo y de momento lo que más o menos nos han dejado entrever o más o menos nos han explicado es que van a sacar los procesadores Tiger Lake 10 nanómetros Plus que reemplazarán a los actuales Ice Lake de 10 nanómetros para portátiles. Estos procesadores serían presentados el año que viene, pensados para venir con una iGPU integrada de 12 generación basada en Intel Xe. En cuanto al resto de especificaciones, pues bueno, hablamos de Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, lo ya típico que integra Intel en sus procesadores. Por cierto, lo que sí que han indicado es que estas iGPUs de generación 12, que serán ya Intel Xe, rendirán el doble que las iGPU de los Intel de generación 11, de los Ice Lake actuales de 10 nanómetros. Aunque la demo movía Destiny 2, la verdad es que no lo movía completamente fluido, pero ahora hablaremos acerca de estas nuevas Intel Xe y la información que tenemos. Antes de pasar a las tarjetas gráficas de Intel, quiero hablaros de que Intel lanzará el socket LGA 1700 con los procesadores Alder Lake a 10 nanómetros y que seguramente estos llegarían a finales del 2020 o 2021. Así que si alguno tenía en mente esperarse a los 10 nanómetros de Intel, habrá que esperarse pues eso, un año, seguramente un año y poco. La verdad es que esto nos indica que estos nuevos procesadores de 10 nanómetros ya estarían casi en un proceso final de fabricación, pero todavía habría que esperar un poquito. Lo que sí que hemos sabido es que el socket LGA 1200 llegará a final del mes al mercado como muy tarde para procesadores basados en la litografía 14 nanómetros. Este socket seguramente será utilizado por los Comet Lake y será reemplazado por los Rocket Lakes a finales de año, aunque de momento tampoco sabemos mucho más. Con respecto al Alder Lake, la verdad es que de momento no se sabe nada más, salvo que el nuevo socket y la litografía prometida, todo apuntaría a que esta familia de 10 nanómetros hará uso de una arquitectura Willow Cove en vez de Sunny Cove. Con respecto a otras especificaciones de los Alder Lake, ya se está hablando de que seguramente implementarán soporte para memorias DDR5 y también llegarían al mercado con soporte para PCI Express 5.0. Intel no ha mostrado de momento el más mínimo interés en el PCI Express 4.0 y solo nos ha mostrado un SSD, así que es probable que estos Comet Lake nuevos que salgan en breve, en este mes siguiente, el Comet Lake S, a lo mejor sí que sean compatibles con PCI Express 4.0, aunque de momento poco más se sabe. Vamos a pasar a la siguiente noticia de Intel, en este caso pues estaremos hablando de los Comet Lake H. Estos Comet Lake H son la versión de portátil de los Comet Lake S y vamos a hablar porque en este caso se está especulando o hablando de que podrían pasar de los 5 GHz en el i7. Tendrían un TDP de unos 45 vatios y estos i7 contarían ya con 8 núcleos. Y es que desde Intel nos aseguran que estos i7 llegarán a pasar los 5 GHz gracias a Turbo Max 3.0.
La verdad es que aquí tengo mis ciertas dudas, viendo la presentación de los portátiles de AMD y después viendo cómo Intel nos ha dicho pues que estos nuevos Comet Lake H van a poder pasar de los 5 GHz y que vendrían a contar con 8 núcleos, hay que tener en cuenta cómo van a implementar esto en portátiles. Es algo muy complejo, aunque Intel ha hablado acerca de cámaras de vapor y sistemas de refrigeración avanzados, como integrar disipadores en la parte de atrás de la pantalla o sistemas modulares en la parte de atrás de los portátiles para mejorar la eficiencia de refrigeración de los sistemas de disipación actuales. Habrá que ver cómo acaba esto, porque de momento parece un poco una locura, y es que tener portátiles con más de 5 GHz ya se ha demostrado en el pasado que son auténticos problemas. Primero, en cuanto a la temperatura que generan y la durabilidad de los mismos procesadores, como las placas base, equipos que suelen cascar bastante, y el segundo sería el tema del consumo, dado que sobrepasar o escalar tanto la frecuencia de los procesadores aumenta muchísimo su consumo, y algo que reduce bastante pues el tema de la batería, o que tengamos que acabar cargando con un portátil enorme y un maldito adaptador que suelen pesar entre 4,5 y 5 kilos, que son más ladrillos que adaptadores de corriente para portátiles. Pero de momento esto es lo que nos asegura Intel. Luego, con respecto a los Comet Lake S, que básicamente pues es la nueva generación de procesadores, o la 10ª generación de procesadores de Intel, al parecer habría un problema, y es que algunos llegarían a consumir más de 300 vatios. Necesitarían un chipset Z490, este nuevo chipset, el nuevo socket, como os he comentado anteriormente, y pues estaríamos hablando de 5,1, 5,3 GHz en modo mononúcleo, es decir, uno solo de sus núcleos podría escalar hasta 5,1, 5,3 GHz con el Turbo Max 3.0, y el resto de núcleos se quedarían en 4,8 GHz. Y más allá de que no nos han presentado estos procesadores y que no solo nos han dado poquita información, hay que tener en cuenta que estos i9 10900K 5,3 GHz, 5,2, 5,1, da igual, supondrían un auténtico problema para los desarrolladores de placas base. Y es que al parecer estos 300-350 vatios de consumo serían un auténtico quebradero de cabeza para poder añadir fases de alimentación y diseños de disipación térmica sobre las mismas en las placas base. Algunos fabricantes están reportando ya quejas, habrá que ver cómo acaba, porque de momento, como digo, pues no se sabe nada, y se supone que estos procesadores tendrían que llegar pues en breve al mercado, que en breve pues a lo mejor son 3 o 4 meses más. Lo que sí que se ha presentado y es bastante interesante es que se ha mostrado el rendimiento de la Intel Xe DG1. Hablamos ya de las tarjetas gráficas dedicadas de Intel, basadas en la arquitectura Xe. Esta DG1 no es una tarjeta gráfica pensada para el público, y esto es muy importante recalcarlo. No estamos hablando de una tarjeta gráfica que vaya a salir a la venta. Esta DG1 cuenta con 96 Execution Units, que utiliza 768 Shaders Units, lo mismo que viene a ser pues los CUDA cores o los Stream Processors, pues 768 Shaders Units. La verdad es que la vimos corriendo Destiny 2 en un portátil, y también hemos visto los diferentes renders que se han filtrado, que al final se han filtrado también fotos de la misma ya en una versión para conectar en el puerto PCI Express. Se desconoce si utilizaría pues PCI Express 3.0 o 4.0, y lo que sí que se ha visto es que tendría un HDMI y 3 DisplayPort con un consumo aproximado a unos 75 vatios, y como estáis viendo en las imágenes pues tendríamos el render y aparte de eso pues ya las fotos de la tarjeta gráfica. Hay que decir que por fuera sería una carcasa completamente metálica que nos recuerda bastante pues a un disipador, algo bastante robotizado. Pero lo que sí que deberíamos de tener en cuenta, como os he dicho, es que estas tarjetas gráficas están pensadas para no venderse, sino enviarse a todos aquellos desarrolladores de software y hardware para que empiecen ya a implementar en los diferentes softwares compatibilidad con la arquitectura Intel Xe. Por lo tanto, estaríamos hablando de una tarjeta gráfica reducida a su mínima expresión, es decir, con un rendimiento muy básico, simplemente para que los programadores pues empiecen ya a desarrollar código para compatibilizar con esos drivers que posteriormente vendrán con las tarjetas gráficas de Intel Xe, de las cuales, por cierto, tampoco sabemos mucho más, nada más que deberían de salir este año en algún momento, deberían de ser presentadas este año.
Por último, y para acabar con Intel, porque esto ya se está haciendo tediosamente largo de vídeo, Intel ha sacado o ha mostrado una unidad SSD Optane con interface PCI Express 4.0. Al margen de lo que podéis ver en pantalla, que es una unidad SSD con un disipador externo completamente en aluminio para refrigerarla, lo cual pues sería bastante interesante porque se supone que está basado en las memorias Optane, y en este caso hablaríamos de una memoria con unas tasas de lectura y escritura muy grandes. Aunque en su aspecto se nos muestra como una unidad SSD normal, la verdad es que serían compatibles con tecnología M.2 NMVE. Y necesitarían estos grandes disipadores porque gracias a esa alta tasa de lectura y escritura necesitarían disipar todo el calor. Por cierto, estas unidades que nos han mostrado no son unidades para el público, sino que son unidades pensadas para data centers. Así que también desconocemos completamente su precio, capacidad y disponibilidad en el mercado. Lo poco que sabemos es que están basados en las nuevas memorias 3D X-Point, es decir, memorias Optane de última generación. Lo que más me llama la atención y más interesante es que al parecer Intel está pasando del PCI Express 4.0, es decir, no vemos ningún tipo de movimiento en sus procesadores con respecto al PCI Express 3.0, dar el salto al 4.0, sí que se está hablando que los 10 nanómetros para finales de año o para principios de año que viene estaríamos ya hablando de PCI Express 5.0, pero al mismo tiempo saca estas unidades con soporte PCI Express 4.0. Y esto me da que pensar que a lo mejor los Comet Lake S que van a salir en breve al mercado podría ser que vinieran con interfaz PCI Express 4.0 o que lo hayan hecho pensando directamente en todo el sector de data centers, es decir, pensando ya o a los EPYC, Threadripper y Ryzen que ya tienen soporte PCI Express 4.0, es decir, más allá de querer meter sus nuevas memorias o sus nuevas unidades SSD como unidades exclusivas para el uso de Intel, seguramente están queriendo ya venderlas como algo más amplio para el resto de procesadores del mercado. Ahora vamos a saltar con noticias más aleatorias y voy a hacer un repaso bastante rápido sobre ellas. Kioxia y Western Digital han sufrido un incendio en su planta de Yokkaichi, algo que, bueno, es una planta de producción de memorias NAND Flash y DDR, lo cual podría indicar que las memorias NAND, o sea, los SSDs y las memorias RAM, tanto de Kioxia como de Western Digital, pudieran aumentar un poquito su precio. Si unimos esta información a que la semana pasada pues también hubo un microcorte en una de las plantas de producción de memorias de Samsung, obtendríamos que a lo mejor este mismo año podríamos al final sí que tener un aumento del precio de las memorias SSD. Bueno, no sé, sería mucho especular, pero ¿será todo esto algo que han compinchado entre ellos o realmente serán auténticos problemas y siempre da la mala suerte que coincide en ciertas épocas del año? Vamos a saltar a Nvidia y Asus, que han presentado o se han asociado para crear el primer monitor G-Sync VRR y una tasa de refresco de 360 Hz. Sí, habéis escuchado bien, 360 Hz. No os voy a hablar mucho más del monitor porque el precio seguramente será prohibitivo de salida. Este monitor seguramente está pensado para jugadores de los eSports, es decir, para profesionales del sector, y lo que sí que os voy a dar es mi opinión. Cuando pasas de 60 Hz a 144, la verdad es que se nota muchísimo, muchísimo. Pero cuando pasas de 144 a 240 ya no notas tanto la diferencia. Para mí, directamente, o sea, el salto de 144 a 240 es mínimo. Y si, por ejemplo, en monitores que he tenido soportan tasa de refresco de 180 a 240, ni siquiera lo he llegado a notar. Quizá para un jugador profesional de los eSports que esté muy acostumbrado al uso de este tipo de monitores de alta tasa de refresco, pues quizás sí que lo note. Pero me parece a mí que 360 Hz es algo que va mucho más allá de lo que la percepción humana puede recibir. Y en este caso, pues estos 360 Hz es una locura. No solo en sí por el precio que pueda tener el monitor, sino porque qué hardware necesitamos para mover juegos a 360 Hz. Sé que muchos ahora estáis pensando en juegos tipo Overwatch, Counter-Strike, que son juegos poco demandantes, y me diréis, bueno, es fácil subir hasta 240 Hz, vale, pero escalar de ahí a 360, la verdad es que no es nada fácil. Vamos a necesitar para utilizar uno de estos monitores equipos auténticamente potentes y estaríamos hablando de procesadores muy caros y tarjetas gráficas muy caras.
por lo tanto seguramente este monitor salga solo para jugadores profesionales, pero de momento pues bueno, es un salto en la tecnología que deberíamos de tener en cuenta, que ya se pueden tener monitores en el mercado de 360 Hz. Respecto a otros lanzamientos interesantes y de forma muy rápida, Corsair A500 Dual Fan. Corsair ha lanzado un disipador enorme, digno de competir con los Noctua, un disipador de alta gama, de altas prestaciones y un disipador por aire como estáis viendo en imágenes. Por cierto, próximamente yo os traeré más información acerca de este disipador, precios, sockets compatibles, que más o menos pues será todos los sockets de Intel 1150X y 2000X y los AM4. Y luego pues contaríamos con ventiladores desde 400 revoluciones hasta 2400, pero habrá que ver el resto de especificaciones. Hablando también de refrigeraciones, hay que decir que Lian Li ha pegado el salto a las refrigeraciones líquidas All-in-One, es decir, esas refrigeraciones líquidas que son kits, y en este caso ha presentado la Li Galahad IO 240 y 360, las primeras refrigeraciones líquidas de la compañía, y que vendrían a tener un precio de salida de 109 y 129 euros. Por otro lado, también tenemos a MSI presentando refrigeraciones líquidas Mac Core Liquid 240R y 360R. Pues sí, al parecer MSI también se lanza por las All-in-One, y en este caso lo que veis en las imágenes serían estos modelos, aunque nos han dado un poquito más de información de compatibilidad de discs y todo. Y la última noticia de esta semana que me ha parecido muy interesante, reservado para el final y para todos aquellos que estuvieseis esperando, es algo que me preguntáis muchísimo, y es que Micron ha anunciado que ya distribuye módulos DDR5 para pruebas, tanto para los fabricantes de procesadores como para las ensambladoras de placas base. Y sí, parece ser que al final este año, este 2020, va a ser el año en el que vamos a poder ver por fin el salto de las memorias DDR4 a las memorias DDR5 ya de una manera consistente, lo cual indicaría que casi todas las placas base y procesadores que se lancen el año que viene, en 2021, serían ya compatibles con DDR5, algo que nos viene a confirmar una de las noticias que os atrasa o que antes os traía acerca de Intel. Y es que al parecer, como estáis viendo, estas nuevas memorias pues ya vendrían con unas tasas de frecuencia más elevadas, tendrían un soporte más alto por chip de capacidad y unas capacidades de compresión bastante más altas, algo que sin duda favorecería bastante eliminar el cuello de botella entre procesadores y memorias RAM. Por cierto, no os traigo más información acerca de esto porque os lo traeré en un vídeo específico. Y ya está, chicos, muchísimas gracias a todos aquellos que os hayáis quedado hasta el final de este vídeo. La verdad es que ha sido muy largo, ha habido un repaso muy grande de noticias y es algo normal porque ha sido el CES del 2020. Si os ha gustado el vídeo, sabéis que podéis apoyarlo con like, compartirlo en las redes sociales o, por supuesto, suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado y la semana que viene nos vemos en Newstech episodio 3.